Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿cómo me copian, chicos? Sí, doctor, se escucha, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Empezamos un largo fin de semana encerrados. Pero bien, todo sea por la protección y el bienestar de la salud, ¿cierto? Vamos a ir recibiendo a los compañeros. Y para los que ya están conectados, como siempre, una recomendación, por favor, regístrense en el WhatsApp del grupo para poder hacer el control de asistencia. Y quienes en alguna clase, cuando debo tabular la asistencia, no se han registrado, pero los he tenido en clase. No olviden, por favor, registrarse. El día de hoy vamos a analizar, si vale el término, si los temas que hemos ido abordando en el avance de materia coinciden con procesos judiciales que terminan en estrados judiciales, coinciden con recursos de apelación, coinciden con acciones de amparo constitucional, cuál es el razonamiento que el Tribunal Constitucional, así como el Tribunal Supremo de Justicia, le da a los institutos jurídicos, cualquiera sean estos, con referencia a los derechos reales. Vamos a verificar cuál es el tratamiento, cuál es el análisis que en este caso, en el primer ejemplo, el Tribunal Constitucional interviene para resolver acciones de defensa constitucional cuando amerita o cuando se ha vulnerado derechos, ya sea como el derecho a la propiedad privada, una expropiación eh, por parte de alguna autoridad pública o por parte de alguna persona en particular. ¿Ya? Y en ello, en este análisis, vamos a verificar si todo lo que hemos avanzado en clase coincide con lo que los tribunales de justicia interpretan, analizan y tratan. Esto para entrar ya un poco al preámbulo primero de lo que es derecho de obligaciones, lo que van a ver el próximo semestre, porque prácticamente, chicos, estamos a una clase, la de hoy, el miércoles, prácticamente a 3 clases, quizás a 4 clases de lo que 3 clases para concluir el semestre. Hemos tenido un avance totalmente aceptable, destacable además. Nos hemos dado el lujo de retroalimentar en 2 partes los temas avanzados para el segundo parcial. Compete pues entonces que veamos si todo lo teórico que hemos avanzado se aplica o no se aplica en la práctica. ¿Ya? A la fecha, ya estando en tercer semestre, todos ustedes conocen lo que es una sentencia constitucional. Todos ustedes conocen qué es un auto supremo, qué instancias de la justicia constitucional emiten y qué instancias de la justicia ordinaria interviene, participa y resuelve esta clase de recursos judiciales. Para muchos de pronto ciertos términos sea algo nuevo. Como siempre les he recomendado, chicos, por favor, figura, término, palabra que no conozcan y que les genere una expectativa o duda, no se queden callados. ¿Sí? No se queden callados. Por favor, pregunten. Ustedes saben a lo largo o a lo corto de este semestre, que ha sido virtual, pero que yo de verdad los felicito porque nos hemos acomodado a las condiciones que lamentablemente esta coyuntura nos
nos ha mostrado y nos ha puesto en este lugar, los felicito porque independientemente de todo lo demás, creo que hemos sabido sobrellevar el avance de la materia. No es bueno quedarse en silencio, no es bueno quedarse con la duda, porque esa duda a lo largo de los próximos semestres se va profundizando. Y se los digo con experiencia, les vuelvo a reiterar, el que les habla también, así como ustedes, ha pasado por aulas universitarias, ha sido estudiante, ha sido universitario. Entonces, ya he recorrido un camino que ustedes van a recorrer y pues cuando les hago alguna sugerencia es porque ustedes no la vuelvan a pasar, ¿cierto? Entonces no es bueno quedarse callados cuando nosotros tenemos alguna duda. Bien, creo que estamos ya una mayoría. Empecemos entonces con el análisis. Adelante, Lidia. Doctor, ¿usted va a ser nuestro docente en alguna otra materia más a lo largo de la carrera? Miren, mal podría decirles que sí, mal podría decirles que no. Son decisiones que se toman en instancias académicas superiores, pero veremos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa el próximo semestre? De todas maneras, yo quiero dejarles con un cimiento teórico lo más sólido posible para que puedan en su momento abordar la próxima materia, y así tiene que ser en los próximos civiles. Si nos volvemos a ver el próximo semestre en Civil 3, excelente. Si no, entonces siempre con la misma dedicación y responsabilidad con la que han abordado este semestre, ¿ok? Bien, ¿quién podría decirme qué es una sentencia constitucional? ¿Qué características? ¿Quién la emite? ¿Qué fuerza tiene? ¿Cuál es su eficacia legal? ¿O es un simple enunciado, un simple criterio? ¿Es jurisprudencia? ¿No es jurisprudencia? ¿Qué cree? ¿Nadie? Doctor, me animo a decir, y con temor a equivocarme como siempre, que una sentencia constitucional es un dictamen que da un juez para un particular de algún caso, digamos, no sé, se me viene a la cabeza el tema del usucapión, o estoy yéndome a otro lado. No, no, está perfecto, está bien. Gracias, Lidia. ¿Alguien más jóvenes? Daniela, Rubén, tenemos en Alison, Jade, Álvaro, Juan Marcelo, Nayeli, Alex, Nicole, ¿alguien más? Y todos los demás que están, los demás chicos en aula virtual. ¿Alguien más tiene alguna idea, algún criterio? ¿Han escuchado ya este término? Estoy seguro que sí. De pronto no han profundizado todavía. Están llevando ya derecho constitucional, ¿no? Sí, sí, doctor. ¿Han llegado ya a esta instancia? Todavía no. No, doctor, estamos todavía en la parte de defensor del pueblo. Ah, Lo último que estamos hablando. Sí, están hemos todavía estado. en parte del análisis de la Constitución. Bien, a ver. Pero sí conocen las fuentes del derecho en general, y dentro de esas fuentes está la jurisprudencia, ¿cierto? Eso sí lo conocen. Bolivia, como país, tiene en el ámbito jurisdiccional dos altos tribunales de justicia, los máximos. Sobre estos no hay otro tribunal de superior instancia. Se divide en lo que conocemos, así con palabras muy fáciles, la justicia constitucional y la justicia ordinaria. El más alto tribunal en el ámbito de la justicia constitucional se llama Tribunal Constitucional Plurinacional.
el famoso TCP, ya, así lo abrevia, TCP. El Tribunal Constitucional, que seguramente lo van a analizar en la materia de Derecho Constitucional, en resumidas cuentas viene a ser el máximo intérprete, ¿sí? El máximo y único intérprete y contralor de la constitucionalidad en nuestro país. Es el que se encarga de interpretar la Constitución y es el contralor, el guardián de la constitucionalidad en nuestro país. Eso desde el punto de vista sano, ¿ya? Desde el punto de vista de la transparencia y la honestidad, así. Este Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme el 203 de la Constitución, genera resoluciones, emite resoluciones. Hay una clasificación de una serie de resoluciones. Emite autos constitucionales, emite declaraciones constitucionales, emite sentencias constitucionales. En el marco de las sentencias constitucionales pueden encontrar, y lo van a ver seguramente semestres más adelante, sentencias constitucionales declarativas, sentencias constitucionales exhortativas, sentencias constitucionales con efecto para las partes, sentencias constitucionales erga omnes, que quiere decir para todos en general, sentencias constitucionales fundadoras, sentencias constitucionales moduladoras y así sucesivamente, ¿no? Conforme el 203 de la Constitución, las sentencias constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional tienen carácter vinculante. ¿Qué quiere decir? De cumplimiento obligatorio. Por tanto, estas sentencias constitucionales son jurisprudencia constitucional. Es cierto que en el avance de las primeras materias, al iniciar la carrera, ustedes han conocido la jurisprudencia como aquel conjunto de fallos, ¿sí? Resoluciones o sentencias que emiten los altos tribunales de justicia en el país. De pronto lo han visto desde ese enfoque. El derecho, ustedes saben, es totalmente dinámico, jamás estático, y el derecho constitucional es una disciplina, pero amplio, es una disciplina con un abanico excepcionalmente grande en sus instituciones. Es un mundo entero el derecho constitucional, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de vinculatoriedad de las sentencias constitucionales y hablamos de que el derecho es dinámico, jamás estático, los estudiosos del derecho constitucional, han ido modulando, han ido actualizando y reforzando la definición de lo que se entiende por jurisprudencia constitucional o como jurisprudencia en general. Y hoy por hoy se conceptualiza a la jurisprudencia como aquel conjunto de razonamientos, de interpretaciones que realizan los más altos tribunales de justicia para sentar un precedente en determinados casos. En penal hay precedentes penales, en civil hay jurisprudencia civil, en constitucional mucho más, en administrativo, en familia y así en cada uno de los ámbitos. Se van a dar cuenta seguramente cuando lleguen en constitucional a abordar qué es el TCP, qué es el Tribunal Constitucional, cómo se conforma, cómo está reconocida, estructurada en la Constitución, cómo está organizada o estructurada conforme a la Constitución Política del Estado. Tiene una ley especial, la Ley 027, tiene un Código Procesal Constitucional, la Ley 254, que va a ir regulando y mostrándoles
tanto la parte sustantiva como la parte adjetiva, la parte procedimental. ¿Ya? Es un mundo muy, muy bonito, o sea, es una disciplina bastante interesante y que es el fundamento sólido también del derecho, porque todo gira en relación a la Constitución. ¿Cómo llega a emitirse una sentencia constitucional plurinacional? Ingresando al tema. Resulta que todo emerge en la vida cotidiana de las personas. Cuando esta vida cotidiana de las personas se conflictúa, es decir, se genera una controversia, se genera un conflicto, las partes llegan a procesos judiciales. ¿Sí? Se llega a procesos judiciales, interviene la justicia ordinaria, vamos a ver de qué se trata esta sentencia constitucional. Hay un fallo de primera instancia, hay una sentencia de primera instancia que emite un juez en materia civil, en este caso, cuando hablamos de derechos reales, en materia civil. La parte que ha perdido en el proceso, en la demanda, tiene el recurso de apelación para demostrar su discrepancia, su desacuerdo con la sentencia del juez, e interpone pues este recurso de impugnación llamado en materia judicial recurso de apelación. El recurso de apelación no es otra cosa que una acción judicial en la que le digo al juez como parte perdidosa, como parte que he perdido la demanda, de que no estoy de acuerdo con su resolución, no estoy de acuerdo con su criterio, pero le tengo que decir el por qué no estoy de acuerdo. Cuando lleven derecho procesal, ahí van a aprender todos estos recursos, el recurso de apelación tiene que demostrar el por qué no estoy de acuerdo y decirle, la ley dice esto y usted no lo ha aplicado como tal. El artículo tantos dice esto y usted ha omitido esto. He presentado pruebas, usted no ha valorado mis pruebas conforme a lo que dice el artículo tantos del Código Procesal Civil y todo. Le tengo que demostrar dónde se ha equivocado el juez. El juez que ha emitido la primera sentencia no resuelve el recurso de apelación, porque el momento que dicta sentencia ha perdido ya competencia en el proceso. Lo único que hace, cuando la parte que ha perdido la demanda le interpone el recurso de apelación, es agarrar el expediente, el legajo procesal, y los remite al superior en grado, a su superior en grado. Si hablamos de un juicio que ha sido ventilado en un juzgado público en materia civil, cuando hay una apelación, ¿sí?, esa apelación sube para ser conocida y resuelta a la sala civil, primera o segunda. En Cochabamba tenemos dos, sala civil primera, sala civil segunda, se sortea. Las salas civiles están constituidas por vocales, son dos vocales en cada sala. Ellos son los superiores en grado de un juzgado público civil, ¿no? Están así. Bien, esos vocales de la sala civil van a revisar ante el reclamo del apelante, del que ha interpuesto el recurso de apelación, cuán cierto es que el juez de primera instancia se ha equivocado. Entonces, una vez revisando todas las observaciones, todas las discrepancias que la parte que ha perdido le ha interpuesto en la apelación, pueden resolver o confirmando la sentencia de su juez, ¿sí?, o revocando la sentencia, si es que acaso el apelante tuviera razón, o en su caso anulando esa sentencia si acaso encuentran vicios de nulidad. ¿Listo? El juez de primera instancia, denominado juez público en materia civil, la resolución que saca cuando termina el juicio en primera instancia se llama sentencia. Cuando la parte que ha perdido apela, la parte que ha perdido apela, una vez que la sala civil analiza, revisa si es verdad o no que el juez se ha equivocado, confirmando o revocando, va a emitir una segunda resolución que se conoce con el nombre de auto de vista. ¿Ya? Las salas civiles, en este caso llamémosle la instancia de apelación, emiten resoluciones que se denominan autos de vista. Es una segunda sentencia, si quieren llamarlo así,
en el que los vocales de la sala civil, revisando la apelación que ha interpuesto la parte que ha perdido, le dan la razón, y si le dan la razón, revocan la sentencia del juez de primera instancia. Si no le dan la razón, confirman la sentencia de primera instancia. Ya le dicen, no, el juez ha obrado bien y la sentencia que ha dictado es correcta. La parte que vuelve a perder, ¿no?, en una segunda instancia, tiene una impugnación más, que se llama recurso de casación o nulidad. Es igual un reclamo, es una discrepancia. Más formal es cierto, que tiene que ser más detallada es cierto. Pero ese recurso de casación o nulidad, que podríamos decirle en tercera instancia, también se va a un tribunal superior en grado. Es decir, un tribunal que sea en grado superior a la sala civil departamental acá de Cochabamba, digamos. ¿Y dónde está esa sala? Está en la ciudad de Sucre, en el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia también está conformado por salas. No sé si ya están llevando ustedes la ley de organización judicial. También hay salas, sala civil, sala penal, sala social, sala administrativa. Entonces, se va a Sucre, la sala civil de Cochabamba agarra todo el legajo, agarra el recurso de casación interpuesto por la parte que ha vuelto a perder, o por la parte que se sienta perjudicada, y manda todo el expediente a la ciudad de Sucre, al Tribunal Supremo de Justicia. Allá las salas están compuestas por magistrados, o ministros de la Suprema, le dicen así, ¿no? Al ser el Tribunal Supremo de Justicia la máxima instancia en la justicia ordinaria, estos magistrados que componen la sala civil revisan todo lo reclamado por la parte que ha perdido en su recurso de casación. De la misma manera que los primeros, pueden revocar, pueden confirmar, pueden declarar infundados los recursos de casación, es decir, no tiene fundamento, por lo general es infundado o improcedente, ¿no? Y es esa sala, compuesta por magistrados en Sucre, en el Tribunal Supremo, emite una última resolución que se denomina auto supremo. Cuando ustedes vean alguna vez y analicen una jurisprudencia cuyo título diga Tribunal Supremo de Justicia, auto supremo número 15, quebrado 2021, de fecha tantos, háganse la idea de que ese auto que dice Supremo ha sido emitido por el Tribunal Supremo de Justicia en su sala respectiva. Es la máxima instancia. Entonces, vuelve de Sucre el expediente con esa resolución, con ese auto supremo, que dicho sea de paso, ese auto supremo ya se está constituyendo en jurisprudencia. Ya es un precedente legal para un caso similar que se vaya a presentar en cualquier parte del país. Es una línea que los jueces y demás tribunales deben seguir. ¿Ya? Entonces vuelve de Sucre el expediente al juzgado de origen. ¿Qué quiere decir? Al juzgado público en materia civil, allá donde se inició la demanda. ¿Para qué vuelve? Para poder ejecutar la sentencia, para poder hacer cumplir. En Sucre acabó todo recurso de impugnación, no hay más, así dice la norma. Pero ¿dónde interviene el Tribunal Constitucional con la sentencia que estamos viendo? O sea, de pronto están diciendo, el docente nos está explicando, Tribunal Supremo de Justicia, Sala Civil, Materia Civil, ahí termina. ¿Dónde interviene el Tribunal Constitucional? Cuando yo soy la parte que he perdido en el juicio primero, en la apelación segundo, es recurrido a Sucre, al Tribunal Supremo, y aún así he perdido, y no estoy conforme, porque considero que ambas instancias, o todas las instancias en las que he podido dilucidar un juicio, apelar, recurrir en casación, han vulnerado derechos constitucionales.
constitucionales. Me han vulnerado el derecho a la defensa, me han vulnerado el derecho a la valoración de mi prueba, no hay una argumentación jurídica, no me están diciendo en la sentencia y en las demás resoluciones el por qué estoy perdiendo, es muy genérico, ¿cierto? Cuando yo veo y tengo el elemento de prueba suficiente para demostrar que se han vulnerado mis derechos constitucionales o garantías constitucionales, si ustedes ya están en el tema del procurador en la Constitución, entonces ya han visto el artículo 115, 116 y 117, es decir, la presunción de inocencia y el debido proceso, ¿no? El 117 dice más o menos que nadie puede ser sancionado a pena alguna sin haber sido oído, juzgado y vencido en un debido proceso. Entonces, cuando yo he terminado un proceso en la justicia ordinaria, en todas las instancias a las que he recurrido no se han reconocido mis pretensiones y ha habido una vulneración de derechos y garantías constitucionales, acudo ante la justicia constitucional. ¿Por qué acudo a la justicia constitucional? Porque si considero que se han violado, se han vulnerado derechos y garantías constitucionales, ¿quién es el único intérprete y contralor de la Constitución política del Estado? El Tribunal Constitucional. ¿Quién puede revisar si verdaderamente mis garantías y derechos constitucionales se han respetado o en su caso han sido vulnerados? El Tribunal Constitucional. Y nuestra Constitución Política del Estado reconoce acciones de defensa constitucional, ejemplo, acción de amparo constitucional, acción de libertad, acción popular, acción de cumplimiento, acción de privacidad de datos. Otros recursos que están previstos en la Constitución, recurso directo de nulidad, recurso contra tributos ilegales y todo lo demás. Las 5 acciones de defensa constitucional que les he mencionado tienen el matiz de resguardar y proteger derechos y garantías constitucionales. Un amparo constitucional, por ejemplo, es como en medicina cuando un médico desahucia a un paciente. Les dice a los pacientes, ¿saben qué? No se puede hacer ya nada. Esperen lo peor, solo un milagro lo puede salvar, ¿cierto? Entonces yo recurro a la justicia constitucional cuando ya he acudido a toda la instancia ordinaria. He acudido al juez, he perdido. He acudido en apelación a la Sala Social de Cochabamba, he perdido. He recurrido al Tribunal de Sucre como máxima instancia de la justicia ordinaria, he perdido. Pero en lo que he perdido, identifico que se me han vulnerado derechos y garantías constitucionales. Solo ahí opera el amparo, cuando se ha vulnerado derechos y garantías constitucionales. Entonces recurro a la justicia constitucional y les digo a los vocales de las salas constitucionales, tribunales de garantía constitucional se llaman acá en Cochabamba y en todo el país, y le digo, ¿saben qué, señores, señor presidente y señor vocal? Yo he llevado este juicio así, y en ninguna de las instancias se ha respetado mi derecho a la defensa, mi derecho al debido proceso, mi derecho a la imparcialidad, a la independencia, a la valoración probatoria. Es un derecho que yo tengo constitucionalmente reconocido. Por favor, hagan respetar esos derechos, restituyan mis derechos constitucionales. Más o menos por ahí va, ¿ya? Entonces se lleva a cabo una acción de amparo constitucional ya en el ámbito constitucional, porque la vía de la justicia ordinaria ya la he terminado. Por eso ustedes, ahora voy a entrar al texto de la pantalla, si ustedes ven en el tercer párrafo, fuera del título, primera, segunda, tercera, dice, en revisión la resolución de 16 de marzo del 2012, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como he perdido en la justicia ordinaria, pero que estoy seguro que se me ha vulnerado derechos constitucionales, he recurrido a la justicia constitucional mediante una acción de amparo constitucional, pidiéndole seguramente al tribunal, vamos a analizar esta sentencia, al Tribunal de Garantías, que repare, que restituya, que haga respetar mi derecho constitucional o mi garantía constitucional, ¿ya?
Entonces, cuando la sala, aquí en Cochabamba tenemos 3 salas constitucionales, 3. Cuando la sala constitucional a la que le ha tocado mi amparo constitucional conoce mi caso y resuelve, me puede conceder o me puede denegar. Una vez concluida la acción, la audiencia de acción de amparo, todo el expediente se va a la ciudad de Sucre ante el Tribunal Constitucional en calidad de revisión. Los magistrados del Tribunal Constitucional revisan si los vocales de la sala constitucional donde se ha llevado mi amparo han obrado bien o han obrado mal. Y una vez revisado, emite lo que estamos viendo en pantalla, chicos. Emiten una sentencia constitucional con su respectivo número y fecha, que se va a constituir en jurisprudencia constitucional. Entonces, lo que emite el Tribunal Supremo de Justicia mediante un auto supremo constituye jurisprudencia judicial. Y lo que emite el Tribunal Constitucional Plurinacional, que se llama sentencia constitucional, constituye ser jurisprudencia constitucional. Por eso lleva el título y se van a dar cuenta. Ya he querido hacer este preámbulo para que me entiendan el análisis que vamos a hacer de esta sentencia constitucional. Bien, ingresemos. ¿De qué trata esta sentencia? Es una acción de amparo que interpone don Pascual Rebollo Sandoval contra quién, Edwin Arturo Castellanos Mendoza y Luis Fernando Villa Cabero, alcalde del gobierno autónomo municipal de la provincia de Cercado y subalcalde de la comuna de La Zamudio. Había sido un caso acá de Cochabamba. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que ha pasado? Fundamentos de hecho que motivan la acción. El accionante es el que interpone el amparo, así se denomina accionante, refiere que es propietario de un inmueble ubicado en el distrito 11, subdistrito 9, zona Muyurina, Manzano 049, dentro de las faldas del Cerro San Pedro, registrado en derechos reales, cuyo antecedente de dominio data de hace 60 años atrás, conforme acredita por la escritura pública inscrita en la partida 656 del libro primero A de propiedad de la provincia de Cercado de 1983, que demuestra el derecho propietario de Alberto Gutiérrez Lozada y Ana Moscoso, viuda de Gutiérrez, quienes transfirieron el inmueble a sus padres Anacleto Rebollo Siles y Sebastiana Sandoval de Rebollo, quienes a su vez se dieron en anticipo de legítima a favor de su persona y de su hermana. Al fallecimiento de esta última se declaró heredero, registrando su derecho propietario bajo la matrícula computarizada número tantos del 2007. Muchos términos de los que hemos visto en derechos reales ya los hemos reconocido. Ahora bien, adjuntado copia legalizada del testimonio 619 de 1990, también registrada bajo la partida 2410 del libro A del Cercado de 20 de octubre de igual año. Con la finalidad de contar con la documentación legal y técnica sobre el referido inmueble, resulta que el 21 de diciembre del 2010 solicitó al alcalde municipal de Cochabamba la aprobación de plano de lote. Petición que ha sido desestimada por el subalcalde de la comuna de La Zamudio, mediante resolución técnico-administrativa 253/2011, indicando que su solicitud no puede ser atendida debido a que su propiedad se encuentra dentro del área verde protegida según ordenanza municipal número tanto, que declara la serranía de San Pedro como área natural protegida de conformidad al Decreto Supremo 24781. Ante esta situación, fíjense, planteó recurso de revocatoria, que según resolución técnica administrativa de 8 de julio, confirmó la decisión impugnada y ratifica que puede hacer uso y disfrute de su propiedad según vocación de uso de suelo, definidos en los instrumentos técnicos en actual vigencia, debiendo respetar el uso del suelo porque la alcaldía decía que era área verde. En recurso jerárquico, por resolución ejecutiva de 3 de octubre, se ratifica la resolución 253
determinación que se emitió en función al informe legal, ¿no? El informe legal lo hace un abogado, por la Dirección de Asesoría Legal e informe del Departamento de Normas Urbanas y Rurales. Finalmente, indica que ambas resoluciones se sustentan en normativas del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Fíjense que conculcan, conculcar quiere decir vulnerar, violar, infringir el ejercicio pleno de su derecho a la propiedad, dado que desconocen la jerarquía normativa, es decir, qué norma está más arriba de otra, y anteponen los referidos instrumentos legales a la Constitución Política del Estado, tratados internacionales y leyes nacionales. Ojo, se conozcan estos términos, que garantizan el derecho de usar, gozar y disponer. ¿Cuándo se tiene esos derechos? ¿Qué se llama? Cuando tengo esas facultades de usar, gozar y disponer, ¿qué se llama? ¿Usufructo? No, pero ¿cómo? Usar y gozar es usufructo. Y disponer, Propiedad. 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 Claro, fíjense, ¿no? Ahora, ¿qué dice? Derechos supuestamente vulnerados. El accionante dice, se me ha vulnerado mi derecho a la propiedad, a la seguridad jurídica, previstos en la Constitución. Aquí cita la Constitución. ¿Qué pide? Que se le conceda la tutela y disponga que se deje sin efecto las resoluciones administrativas que han emitido los de la alcaldía, que se ordene la aprobación de su plano de lote, que es de su propiedad, fíjense, o en su defecto se disponga la expropiación previa declaración de necesidad y utilidad pública. ¿Qué tal? Lo que hemos aprendido. Y además que se condene al pago de costas. Pago de costas quiere decir lo que me han perjudicado, lo que me están haciendo gastar. Audiencia y resolución del juez de garantías. Celebrada la audiencia pública el 16 de marzo del 2012, concurrieron el accionante asistido por su abogado, concurrieron el subalcalde de la comuna de La Zamudio, Cintia Orieta Escobar Oblitas y Agapo Ferrufino Sánchez en representación del alcalde municipal de Cochabamba, codemandado, y ausente el representante del Ministerio Público que también se lo cita, según se tiene del acta cursante arrojas tantos. ¿Qué ha pasado en la audiencia? Ratificación de la acción. El abogado del accionante ratifica el tenor de su reclamo, quiere decir. En uso de la réplica, el abogado del accionante manifestó que del informe prestado por la representante de los demandados, es decir, de los de la alcaldía, se evidencia que el área no puede ser fraccionado ni vendido, porque así lo establece la ley de municipalidades. Empero, esa norma también dispone que se debe respetar la propiedad privada, en concordancia con la Constitución Política del Estado y la doctrina. Se hace referencia a varias ordenanzas municipales que declararon área protegida el Cerro San Pedro. Sin embargo, de la documentación que se acompaña, se evidencia que en la zona existen construcciones y asentamientos humanos. Por error, se hizo referencia a la resolución 2142, siendo lo correcto el decreto supremo 24381, que protege la serranía mencionada. La fundamentación del Ejecutivo Municipal, que declara improcedente la aprobación del plano, se sustenta en ordenanzas infundadas, que de acuerdo a la jerarquía, fíjense, a la jerarquía constitucional, se encuentran por debajo de la Constitución, por debajo de los tratados internacionales, leyes nacionales, y reitera su petitorio. Ese es el fundamento de la parte accionante. Chicos, se nos va a cortar la primera sesión. Denme 2 segundos y enseguida les vuelvo a pasar el link, ¿ok?